Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legatly, una empresa que ofrece un programa ejecutivo para abogados en validez jurídica y eficacia del Estado de Derecho con ejemplos de publicidad digital, porque dada la dinámica de la publicidad en lo digital, jurídicamente esto permite aclarar, potenciar, agilizar la capacidad jurídica profesional de los abogados al tener precisamente claro en qué consiste la validez jurídica y por ende la eficacia del Estado de Derecho, y así aumentan su potencia en la forma de detectar y resolver problemas jurídicos, lograr soluciones jurídicas en los asuntos preventivos y correctivos a su cargo. Así viabilizan jurídicamente de manera óptima los casos, las relaciones jurídicas a su cargo. Y hoy precisamente explicaré la relación entre el derecho, la validez jurídica y la abogacía, porque no se puede seguir considerando que el derecho consiste exclusivamente en normas puntuales, locales o internacionales. Y de hecho las normas locales son internacionales cuando son normas, cuando son formas válidas, o sea, formas armónicas con los derechos y deberes, armónicas con lo jurídico, armónicas con la libertad jurídicamente, con lo permitido y por ende no con lo prohibido jurídicamente, y por eso una norma que es vinculante universalmente, por ende local y por ende internacionalmente, universalmente, globalmente, totalmente, completamente. Entonces el derecho va más allá de lo dispuesto en normas, y por ende a la vez, pues para que esto quede claro, el derecho no consiste en lo que se presente como norma que no lo sea al ser algo antijurídico, es decir, opuesto al deber ser jurídico, es decir, a lo permitido jurídicamente, opuesto a la forma de la libertad jurídica, y por eso a la vez el derecho no consiste en lo explícito de las normas exclusivamente, sino a la vez hay un trasfondo jurídico, los fundamentos del derecho, lo que permite aclarar cómo procede y por ende cómo se debe cumplir y cómo como tal se logra cumplir, cómo se cumple con las normas, cómo se logra cumplir con las normas. Entonces el derecho es eso, lo armónico con lo jurídico. Y por eso la validez jurídica es la coincidencia entre el ser del caso, la forma del caso, con el deber ser jurídico, con la forma en la cual los fundamentos del derecho y propiamente las normas, gracias al fundamento jurídico, proceden en el caso. Esa es la validez jurídica. Y la abogacía jurídica, la abogacía del derecho, es el hecho de abogar, es el acto de abogar, es abogar, consiste en abogar, significa abogar por lo jurídico, es decir, por la existencia de la justicia, es decir, de lo ajustado a lo jurídico. Entonces, claro que estos tres elementos son determinantes para que el abogado sea un profesional del derecho. No sigamos pensando que la validez jurídica no existe o es algo incierto o es una situación secundaria o es un elemento de menor peso frente a la práctica jurídica considerada como el hecho de conocer unas normas jurídicas y enfocarse en ello en un sector específico. No, el derecho es un todo. La validez jurídica debe existir en cada caso preventivo, correctivo, a cargo de los abogados, y así es como se logra justicia. Es decir, esa es la forma de la diligencia jurídica del abogado, la forma de la abogacía diligente, la abogacía válida. Y por eso el caso preventivo es el que se enfoca en el cumplimiento integral del derecho para que así en todo momento, es decir, totalmente la relación jurídica, el caso tenga armonía jurídica, coincida, sea conforme con el deber ser jurídico, y correctivamente los casos correctivos son los de solución de conflictos, que si se manejan válidamente, o sea, y si se manejan con validez jurídica, si son válidos, se logra solucionar el conflicto, porque las partes del conflicto actúan válidamente, es decir, cumpliendo con el derecho según lo que le corresponda a cada quien en la medida del caso, y así a la vez los terceros, cuando actúan válidamente, actúan de una forma conforme a lo jurídico que permite aclarar la forma jurídica del conflicto, la forma de la culpa, es decir, la forma en la cual se ocasionó el conflicto, la forma de la culpa jurídica, es decir, la forma del incumplimiento del derecho existente, la forma en la cual se incumplió con el derecho y la forma en la cual se debe asumir ello, y las partes del conflicto, es decir, propiamente quienes sean culpables en relación con el conflicto, asumen la consecuencia de ello, es decir, asumen su responsabilidad jurídica por su culpa, es decir, por su antijuricidad, por actuar antijurídicamente, inválidamente, y así se soluciona el conflicto. Y no solo deben existir terceros, sino que a veces es posible, precisamente un caso correctivo, un proceso de solución de un conflicto que no se resolvió, que no se ha resuelto, que no se resuelve en el caso inicial, es decir, preventivamente, y ese caso correctivo se puede manejar directamente por las partes, es decir, un caso, por ejemplo, basado en una transacción, en un acuerdo directo, ¿cierto? No siempre se requiere un tercero, pero cuando existe un tercero, ese tercero igualmente debe ser válido para que así todo, por ende, sea válido, es decir, exista
armonía jurídica, por lo tanto, totalmente, y así se soluciona el conflicto. Entonces, el abogado debe lograr justicia, es decir, lo ajustado a lo jurídico, preventiva y correctivamente, es decir, en cada caso, preventivo y correctivo a su cargo. Entonces, es determinar en qué consiste la validez jurídica en cada caso y, por ende, es determinante tener claro el derecho, ¿cierto? Tener clara la validez jurídica y ejercer la abogacía profesionalmente, diligentemente. Por eso, en el programa ejecutivo de Legatly fortalecen todo ello y con la dinámica de lo digital, pues precisamente abordan estas cuestiones, estos elementos necesarios para poder viabilizar casos jurídicos de una manera amena, simple, rigurosa, robusta y aplicable, ¿sí? Van más allá de un cumplimiento o de una explicación de normas específicas, sino que van al trasfondo jurídico, a la base, a la clave del derecho, y así pueden descifrar cualquier situación jurídica a su cargo y lograr viabilizarla, lograr su solución jurídica, lograr resolver su problema jurídico. Y, por supuesto, que en la última parte del programa ejecutivo se hace un simulacro sobre un producto hipotético de Legal Tech para manejar óptimamente a nivel de abogados, a nivel de profesionales del derecho, a nivel profesional jurídico, una hipotética campaña publicitaria digital que involucre lo global, porque en la dinámica actual de la inteligencia artificial frente a la publicidad, pues está todo articulado a nivel nacional, extranjero e internacional, lo cual es determinante para saber cómo se maneja la jurisdicción jurídicamente de una manera diligente, cómo se manejan las normas, cómo se cumplen con las normas y propiamente cómo se detecta el todo del problema jurídico y el logro del todo de la solución jurídica, cómo se logra por ende totalmente, completamente, la solución jurídica del caso y así, pues precisamente se aclara cómo se logra justicia, por ende completamente, totalmente, contundentemente, jurídicamente y dentro de ello cómo existe la prueba de la diligencia, es decir, del hecho de lograr justicia, de la armonía jurídica. Entonces todo esto es un aparato, es una estrategia, es una técnica para potenciarlos como abogados y por eso nuestro programa ejecutivo para abogados es para abogados que ya tengan un conocimiento sólido, que ya tienen un conocimiento, una capacidad jurídica, por ende teórica y práctica sólida y lo que hacemos es perfeccionarlos, potenciarlos. Y obviamente que es algo muy interactivo. Se da globalmente, está disponible a nivel mundial y se hacen sesiones en vivo y a la vez se graban las sesiones y se entregan los materiales de presentación de cada uno de los temas y sobre la grabación de las sesiones y los materiales de presentación, de explicación, de desarrollo de cada uno de los temas obtienen una licencia de uso vitalicia, permanente, de por vida. Y es importante como último punto aclarar que por supuesto que la validez jurídica incluye la eficacia y la seguridad jurídica. Entonces, claro que esto es útil, claro que esto es práctico. Es lo más práctico, es la única forma realmente de viabilizar jurídicamente casos, de viabilizar los casos jurídicos, es decir, de lograr soluciones jurídicas. Es la única forma de lograr cumplir con el derecho como abogados y por ende de aclararle a los demás relacionados con su abogacía cómo cada quien debe cumplir con el derecho. Es decir, es la forma de aclarar cómo existe precisamente el cumplimiento del derecho. Y esto es algo concreto que por eso aumenta su rendimiento jurídico profesional como abogados, su capacidad jurídica profesional, pero a la vez es algo que permite como tal que exista la eficacia del Estado de Derecho en cada asunto a su cargo, porque ustedes van a lograr justicia de una manera óptima, cada vez más simple, entre más apliquen y perfeccionen este conocimiento con la práctica, y así se potencia la eficacia del Estado de Derecho y propiamente del mundo de derecho, porque con la dinámica de lo digital en la actualidad, pues está vinculado lo nacional, lo extranjero y lo internacional. Entonces, es el Estado de Derecho y propiamente el mundo de derecho eficazmente, jurídicamente. Muchas gracias por su atención y los invito a legadly.ca para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestro servicio de potenciación de alto nivel jurídico para abogados, nuestro programa ejecutivo para abogados, en la sección de servicios, services, en la columna de servicios, ubicada en el sitio web de legatly.ca, a la vez, para que conozcan los contenidos de nuestro blog
y aumenten su profundidad jurídica y propiamente su capacidad práctica para, de manera concreta, contundente, ir resolviendo ágilmente los asuntos jurídicos a su cargo, porque con los contenidos del blog precisamos los elementos de la validez jurídica, de la abogacía diligente, de la abogacía jurídica diligente, y en general del derecho. O sea, aclaramos el deber ser jurídico, la justicia jurídicamente, la forma de la libertad y por ende del límite jurídicamente, es decir, de lo procedente e improcedente jurídicamente, es decir, de lo permitido y consecuentemente de lo prohibido jurídicamente, la forma del cumplimiento y del incumplimiento del derecho, es decir, la forma de la diligencia y de la culpa jurídicamente. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.